Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Marcos Hilario y una vez más me da mucho gusto verte en este canal. Didáctica extraescolar en defensa del náhuatl en el México moderno. Bueno, en esta ocasión una clase más de náhuatl. Y agradeciendo tu preferencia, agradeciendo tu suscripción, te invito también a que invites a otros a que compartas este material con tus conocidos y que los invites a que se suscriban. De esta manera me ayudan a que el náhuatl permanezca, pues alcance también a los niños, a los tutores, a los aprendientes, a los maestros, y que entre todos construyamos una recuperación del náhuatl en nuestro país. Y bueno, el día de hoy te traigo un texto para que lo analicemos y que sobre todo pongamos mucha atención en las formas gramaticales en que se escribe el náhuatl. Estas categorías gramaticales que consisten en el verbo, en el sustantivo, en los adjetivos, en los adverbios, en los pronombres, en los nexos. En cada una de estas categorías gramaticales que te sugiero que observes en el texto que te voy a presentar, también los sufijos, los prefijos, que veas cómo se utilizan los nexos, cómo se conjugan los verbos en los tiempos básicos, en los tiempos simples, en el tiempo continuo y en los tiempos compuestos. Entonces, con mucha calma, observemos el texto y después te invito a que dejes tus comentarios en la caja de comentarios para que yo ahí vaya contestando, vaya dando mi punto de vista y ustedes también, para que juntos construyamos el náhuatl que estamos tratando de recuperar. Y bueno, pues te presento el texto, lo analizamos y comentamos. Aprende rápido el náhuatl con ejercicios de interpretación. Y aquí viene el refuerzo número 1. Incuanacatlen costic teocuitlatic y totoltic. Ocatcasicpa, se yorcatlapianitlen amotomille y toca Eduardo. Aquí opanahuayano chin tonali o cochtemicticatka tomille mocupas. Se sancuel ocatka canin quiegua en yorcame oki cochtemicticatka okipilla miacte en cuacusten. Iguac okikak isigua okinosaya. Eduardo, wala chiquitaki tleноnicasic. Oh, enito nalitle en cachicualzi pantoyolilis. Igual como Ishkop, Kita y Siwao, Eduardo Omo Maestosho, Amo Kiniltok, Ayatle no Kitak. Nechka Oketka y Siwao, Hika Se, Guanaca y Tlampa y Matzocol, Guan, Se Costic, Teocuitlatic, Yeyectin Totoltic, Ipan, Oxe y Mapal. Igual y Siwao. Owitzkaya y Capaquelistli, Ompa Okilviaya. Amo ticochtemictica. Nili ticpia secuanaca, tlenquitlalia, costic teocuitlatic, totoltime. Chigni niwili, kenti tumilleket yisque, tlaquitlalia se totoltil queme inin, nochten intonante, wilicama tiyectlapiaca. Ipan chichicome tonali soctepa, inin oquichique que no quitoque, ixitla intlehuiloli. Se tonali oquihuicaya canin enchuxohki xihuitl muiscaltia inaua quinaltepe amanali. Guanochi in yugualten oquitecaya ipan se tlacapipixtle, ipan se totonqui tlacaltich, ipan tlacualchihualoya. Amo panaguaya se sancuel, camu nesiaya se costic, teocuitlatic totoltic. Eduardo okiko huxiki tlalten, guan oxiki cuacuchten, tlen okimatiaya okichihuaskia miahkauitl
la homocutistia se me tomille. Se me mía caul, oquito, se sancuelpa. Yo inicia mochia. Tifmati nik tocuana pia miakten costic teocuitlatic totoltime itic. Nik niltoca wilika matic kixilica asha. Isiwa meiki homosintlama. Ayikmo kilnamikiaya tlenkuali opakiaya nepacatonali. Igual coquita, inashtopa costic teocuitlatic totoltic. Okimakak se catetequiloni, guan. Y pensé que es que Cahuitzintli, Eduardo, Okimicti, en Guanaca, Guano, Quixtlapa. Oxipa y Caimapalgua, Moistosho, Amo, Quiniltocaya, Ten Coquisicatka, Inilmano, Isiwao, Amo, Owitzcat, Tleca, en Mixki, Guanaca, Amo, Kipiaya, Nian, Seto, Eduardo, Tototikinaka. Chica o tiyishke se mi tito mi chichicuinte, asha o teman tomille que tisque, más que tlawel, matimochkawaka. Como viste, las categorías gramaticales en este texto recuperadas seguramente te traen recuerdos de los aprendizajes que hemos tenido, que hemos compartido juntos en alguna de las sesiones presenciales. Y bueno, es importante que tú identifiques cuáles son los verbos, los sustantivos, los pronombres, las formas de apropiarse de los sustantivos, las formas de trasladar al pasado la acción, la forma de hacer el futuro, las formas básicas que se utilizan los verbos en los tiempos simples, en los gerundios, en los compuestos, y bueno, que hayas observado los prefijos y los sufijos que utilizamos en cada una de las palabras aglutinantes, y que finalmente creo que vas descubriendo también cómo pluralizamos los verbos, cómo pluralizamos los sustantivos y de qué manera calificamos al sustantivo utilizando algunos adjetivos calificativos que hemos visto ya en sesiones presenciales. Por eso es que es importante que empiecemos a analizar este tipo de textos, pero no te desesperes, también traigo la traducción. Y bueno, antes de irnos a la traducción, quiero reconocer la importancia de estas fábulas del fabulista de la antigua Grecia, Esopo, que es el autor de estos textos que mucho aprendizaje nos traen en los entornos académicos. Veamos entonces la traducción en español y bueno, creo que es importante que después de esto dejes tus comentarios, hagas tus comentarios y si estás interesado en seguir aprendiendo el náhuatl, suscríbete al canal, que aquí seguiremos subiendo algunos materiales que irán siendo de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Vámonos a analizar el texto en español. Es el siguiente. La gallina de los huevos de oro, de Esopo. Había una vez un granjero muy pobre llamado Eduardo, que se pasaba todo el día soñando con hacerse muy rico. Una mañana estaba en el establo soñando que tenía un gran rebaño de vacas, cuando oyó que su mujer lo llamaba. Eduardo, ven a ver lo que he encontrado. Oh, este es el día más maravilloso de nuestras vidas. Al volverse a mirar a su mujer, Eduardo se frotó los ojos sin creer lo que veía. Allí estaba su esposa, con una gallina bajo el brazo y un huevo de oro perfecto en la otra mano. La buena mujer reía contenta mientras le decía: no estás soñando,
es verdad que tenemos una gallina que pone huevos de oro. Piensa en los ricos que seremos si pone un huevo como este todos los días. Debemos tratarla muy bien. Durante las semanas siguientes, cumplieron estos propósitos al pie de la letra. La llevaba todos los días hasta la hierba verde que crecía junto al estanque del pueblo, y todas las noches la acostaban en una cama de paja, en un rincón caliente de la cocina. No pasaba mañana sin que apareciera un huevo de oro. Eduardo compró más tierras y más vacas, pero sabía que tenía que esperar mucho tiempo antes de llegar a ser muy rico. Es demasiado tiempo, anunció una mañana. Estoy cansado de esperar. Está claro que nuestra gallina tiene dentro muchos huevos de oro. Creo que tendríamos que sacarlos ahora. Su mujer estuvo de acuerdo. Ya no se acordaba de lo contenta que se había puesto el día en que había descubierto el primer huevo de oro. Le dio un cuchillo y en pocos segundos Eduardo mató a la gallina y la abrió. Se frotó otra vez los ojos sin creer lo que estaba viendo, pero esta vez su mujer no se rió, porque la gallina muerta no tenía ni un solo huevo. «Oh, Eduardo», gimió, «¿por qué habremos sido tan avariciosos? Ahora nunca llegaremos a ser ricos, por mucho que esperemos». Y bueno, espero que te haya gustado esta sesión. Es importante tu análisis, es importante que revises una y otra vez hasta que identifiques lo más acertado posible el contenido del texto en náhuatl, y espero tus comentarios para que podamos construir juntos el aprendizaje, el rescate y la promoción de esta lengua que nos da identidad. Quedo a tus órdenes. Nos vemos en la próxima entrega.